Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema de mucha importancia desde el punto de vista social, familiar, y es sobre el feminicidio, las agresiones contra la mujer, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y por ello hemos invitado a Susana González. Ella es activista de derechos humanos, además es la presidenta de CDSEX, que es el Centro de Estudios y de Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una ONG que tiene ya largo tiempo trabajando en nuestro país y recientemente ha estado muy activa con la denuncia de los hechos relacionados con la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, y además que ha compartido ya en varias oportunidades algunas estadísticas que son para mí alarmantes. Así que le damos la bienvenida a Susana. Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a ti, y Vladimir. bienvenida. Gracias y bueno, un saludo a todos y a todas. Así es. Bien, bueno, hablemos un poco sobre lo que ha sido este año de pandemia en el incremento de cifras Intrafamiliar es un tipo de violencia, contra todos los miembros de la familia por parte claro. de uno de ellos o más. Y las mujeres sufrimos violencia en el entorno intrafamiliar, pero también en entornos públicos. Entonces, bueno, pueden Ujú. coincidir, pero pueden no coincidir. Pero también puede haber casos de violencia intrafamiliar donde estén involucrados tanto el hombre como la mujer, o la mujer también, Por solamente supuesto, por maltrato a los supuesto. Sin niños, en embargo, fin. las cifras lo dicen claramente, ¿no? En más del 90% de la violencia intrafamiliar es ejercida por el hombre y la mujer es una de las víctimas. Y sin duda alguna ya tú avisabas, ¿no? Este año de pandemia, pues la única pandemia que hemos vivido en el año 2020 es no solamente la pandemia del COVID-19, sino también tenemos unas pandemias más silentes, ¿no? Que está oscura, como lo es la violencia hacia las mujeres, que ha aumentado de manera garrafal en todo el mundo, no solamente en Venezuela, no solamente en la región. Incluso recordar que el secretario general de Naciones Unidas pues ha expresado su angustia por el aumento de la violencia hacia las mujeres, entendiendo que el lugar donde deberían estar más seguras, que es en sus hogares, pues terminan estando más expuestas a distintos tipos de violencia. Hay un aumento impresionante, incluso hay cifras que revelan que las llamadas de emergencia, dígase los servicios 911, 0800 que hay en todas partes del mundo, se han quintuplicado las llamadas por razones de violencia hacia las mujeres en el espacio doméstico. Entonces, ahí podemos ver más o menos la magnitud de lo que está ocurriendo, a pesar de que las denuncias, vamos a decir, formalmente han disminuido, producto de la misma pandemia, los obstáculos de movilidad, las dificultades para acceder a los órganos receptores de denuncia, entre muchas otras dificultades. Ahora, Susana, ¿qué porcentaje de casos no se denuncian, tanto nacional como internacionalmente? La gran mayoría, de hecho, algunas estadísticas revelan que solamente entre el 10 y el 20% de los casos de violencia hacia las mujeres se denuncian. Es decir, cuando vemos el número de denuncias, eso es solamente la puntita del iceberg, por muchas razones. De hecho, también, no solamente entre el 10 y el 20% de denuncias, sino menos del 40% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia basada en género buscan ayuda. Muchas no denuncian. Recordemos que la característica de la violencia basada en género hacia las mujeres es que la mayoría de los casos el agresor tiene un vínculo afectivo con la víctima y muchas veces la víctima no quiere denunciar porque es el padre de sus hijos e hijas o porque existe un vínculo afectivo. No es lo mismo que cualquier otro tipo de delito. Por ejemplo, si uno es víctima de hurto o de robo, no existe ningún tipo de vínculo en la mayoría de los casos con el victimario. Exactamente. Aquí es distinto. Entonces, por eso muy pocas mujeres deciden denunciar y no solamente eso, muy pocas mujeres deciden hablar. Menos del 40% de las mujeres. Son estimaciones mundiales, ¿no? Esto es muy difícil calcular realmente porque justamente ocurre de manera silente, ocurre en espacios privados. Ahora, ¿el marido latino, por ejemplo, es más violento o menos violento que el marido en Chipre o en Argentina, qué sé yo, en Roma, Bueno, o sí. en Zagreb, en Yugoslavia, qué sé yo, en antigua Yugoslavia, en Bueno, Croacia? no me atrevo a comparar exactamente con esos países, pero sí se revela que América Latina es el lugar más peligroso para las mujeres fuera de entornos de guerra. Los entornos de guerra, por supuesto, son los más violentos para las mujeres, pero América Latina sigue siendo una de las Bueno, las México es regiones uno más de los peligrosas. países más violentos en ese Así sentido. es. Ahora, pero me gustaría, Susana, y que para los efectos de ilustrar bien a la audiencia, y también para clarificarme a mí, por supuesto, porque todos estamos aprendiendo todos los días, vamos a definir muy bien qué es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, cómo se manifiesta en su forma física, psicológica, conductual, etcétera. Vamos a un poco a entrar en ese detalle de definiciones. Bueno, la violencia basada en el género, como dice sus propias palabras, es una violencia que se basa justamente en las estructuras socioculturales que implican el género.
Es decir, el género es lo que se dice culturalmente, socialmente, históricamente, qué es una mujer y qué es un hombre, ¿ok? Independientemente de las diferencias biológicas, que eso es otra cosa. Entonces, la violencia basada en género la podemos sufrir las mujeres, pero también la pueden sufrir hombres por sus razones de género, puede sufrirlo, por ejemplo, personas de la sexodiversidad, una persona transexual, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la violencia basada en género es mucho más amplia. Ahora, la violencia hacia las mujeres es un tipo de violencia basada en el género que se ejerce hacia las mujeres por su condición de mujer. ¿Y qué significa ser mujer en el sistema patriarcal en el que vivimos mundialmente? Porque esto es un sistema milenario, recordemos. Bueno, ser mujer significa ser femenina, ser sumisa, ser madre de familia, ser la que se encarga de las cuestiones del hogar, la que lava, la que plancha, la que cocina. Y esto lo podemos vivir más crudamente en estos tiempos de pandemia, donde las mujeres, pues además ahora están presas del teletrabajo, son maestras. Entonces, todos estos roles socioculturales es lo que implica ser mujer. Basado en esa construcción sociocultural de ser mujer, bueno, se ejerce una violencia hacia las mujeres. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, esta violencia la ejerce su compañero de vida o algún familiar directo, entendiendo que bajo este concepto las mujeres estamos por debajo de los hombres. Esto afortunadamente se ha ido transformando a lo largo de la historia, sin embargo, debemos decir que todavía persiste micromachismo y repito, se pueden ver ahorita en tiempos de pandemia, en el hogar, en estos tiempos en que todas y todos estamos confinados, por lo menos a medias, pues vemos que quien se encarga de la tarea de los niños y las niñas son las mujeres. Quien han redoblado su trabajo doméstico y de cuidado son las mujeres. Quienes además tienen que cumplir con el teletrabajo y que se han visto sometidas también al impacto económico de la pandemia de manera mayoritaria son las mujeres también. Entonces podemos ver que las desigualdades de género se están recrudeciendo en estos tiempos de crisis, de emergencia sanitaria mundial por COVID-19. Pero el hombre no ha cambiado para nada. El hombre claro no ha que sí. cambiado. Claro que sí, afortunadamente ha cambiado, pero todavía seguimos reproduciendo un montón de, como decía, de micromachismo. Y además también Como te diría un machista tradicional, ¿hasta dónde quieren llegar? Bueno, es que muchas veces dicen, ¿no?, que el feminismo ya no es necesario, porque imagínate, miren las mujeres, ya ustedes trabajan, estudian, están en la calle, pero veamos estadísticas mundiales, y es que más del 90% de los jefes y jefas de Estado o jefes de gobierno son hombres. Más del 94% de las personas que están enfrente de las grandes empresas transnacionales son hombres. Y eso es violencia. No, bueno, es un tipo de violencia simbólica, por supuesto, pero esto está más relacionado justamente a los roles géneros que naturalizan la violencia, ¿no? Ok, ahora fíjate, desde que el hombre estaba en las cavernas, el hombre fue el recolector, el proveedor, ¿verdad? Y la mujer estaba en la cueva, ¿verdad? Eso, por supuesto, sigue siendo en gran medida así en muchos casos. Hay quizás una herencia, pudiéramos decir, una huella genética, una huella histórica, que es difícil de alterar totalmente, ¿no? Así es, por eso decimos que el patriarcado tiene por lo menos 4000 años, de hecho, instalado. Y eso se ha ido naturalizando a lo largo de las civilizaciones. ¿Tú crees que en los próximos 2000 podamos ver algún resultado? Ojalá, yo tengo esperanza, soy bien optimista. ¿Quieres verlo? Quiero verlo, no creo que en 2000 años pueda verlo yo, pero ojalá en las próximas generaciones. Ahora, y hemos visto algunas transformaciones. Un poco ya, bueno, ya en serio, porque bueno, el tema no es para juegos tampoco, fíjate. Pero ciertamente son las realidades, ¿verdad? ¿No? Los avances a veces son milimétricos, ¿no? Los avances y los retrocesos pueden ser muy grandes, de metros y los avances de centímetros, ¿no? O de milímetros. Pero fíjate, en cuanto a la violencia como tal, a mí me gustaría, por ejemplo, una relación de pareja o una relación de trabajo, ¿en qué se puede expresar la violencia que no sea el golpe, por ejemplo, o el empujón o qué sé yo, el grito? Así es, bueno, hay un montón de tipos de violencia basada en género hacia las mujeres. De hecho, recordar que nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia estipula 21 tipos de violencia basada en género hacia las mujeres. Entre ellas está la violencia... Por las cuales te pueden castigar, al hombre lo por pueden las castigar. cuales existe responsabilidad penal, ¿no? Por ejemplo, existe la violencia psicológica, que además es la más naturalizada, ¿no? No solamente en relaciones de pareja, eso ocurre también incluso de manera simbólica. ¿Y es fácil de probar en un tribunal, por ejemplo? No, no es tan fácil de probar en tribunales y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos hay absoluta impunidad. Ahí hay otro problema de transformación de las estructuras del sistema de justicia, no solamente en Venezuela, a nivel mundial los niveles de impunidad de la violencia basada en género hacia las mujeres son impresionantes, producto de que el patriarcado, ese sistema de hace 4000 años, no solamente está instalado en nuestras casas, en nuestros hogares, sino también en las instituciones, y de construir eso es muy difícil. Entonces, como te decía, hay muchos Además, el hombre no es el único patriarcal, la mujer también lo puede ser, por supuesto, ¿verdad? somos reproductoras del mismo sistema. Tenemos que hacer una pausa. Susana González, ella es la presidenta de CDSEX, Centro de Estudios y Derechos Sexuales
y reproductivos. Así que bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con más acá en Vladimir a la Una. CDSEX a la Una es nuestra etiqueta. Continuamos con Susani González, activista y presidenta del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CDSEX. Precisando un poco, antes de ver un video que es interesantísimo, precisando un poco, Susani, sobre las formas de violencia contra la mujer. De las 21 a lo mejor no te las sabes todas de memoria, pero de repente algunas que sean importantes destacar, incluso para información de los hombres, ¿no? Con respecto a hasta dónde comienza y dónde termina la violencia, ¿no? Para los hombres y las mujeres también, todo, porque para muchas todo. no conocemos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, como te decía, la violencia psicológica, una de las más naturalizadas que ocurre en las relaciones de pareja, producto también del concepto de amor que nos venden, pero esto es algo un poco más profundo, ¿no? Donde se naturaliza la violencia, el amor propiedad, entre muchas cosas. La violencia física es una de ellas también, pero existen otras formas de violencia muy novedosas, como la violencia simbólica, que incluso la podemos ver en los medios de comunicación. Esa violencia simbólica que se promueve especialmente en medios de comunicación y otros medios de socialización del conocimiento, donde, por ejemplo, las mujeres, pues bueno, somos vendidas como carnes a través, por ejemplo, de certámenes de belleza, o donde hay hipersexualización del cuerpo de la mujer. Recordemos, por ejemplo, medios de comunicación de deportes, donde era muy natural pues vender el cuerpo de la mujer como un producto, entre otras cosas. Y hay una violencia simbólica de la que hay que desarrollar un poco más la jurisprudencia. Los concursos de belleza son violentos por... Bueno, eso no naturaliza los roles y estereotipos de belleza. Pero también ahora hay de hombres, ¿no? Sí, claro, también, sin duda alguna, bastante estereotipados también. Los estereotipos de belleza afectan a hombres y mujeres. Por supuesto, mucho más las mujeres, recordemos las mujeres. Yo no me postularía para uno. ¿Por qué no? Sería interesante tener un certamen que rompamos con los estereotipos de belleza, ¿no crees? Una belleza que se parezca más a nosotras. Incluso para las mujeres, el cuerpo de la mujer latina, para entrar a un 90, 60, 90... es complejo, ¿no? Entonces, bueno, esos estereotipos, por supuesto, naturalizan varios tipos de violencia hacia las mujeres. Hay otros tipos de violencias también, como el acoso laboral. Concursos, por ejemplo, de Señora Venezuela, ya para mujeres ya maduras. Claro, ¿no? es interesante, pero bueno, igualito segmentamos también, ¿no? Exacto, sí. Segmentamos muchísimo. Esa es una forma, para no perdernos allí. No, y además que ponemos también en niveles, que en el Miss Venezuela, pues es para mujeres jóvenes también, luego las que no son tan jóvenes es otro nivel. Bueno, eso es un tema un poco más profundo, si se quiere. Otro tipo de violencia también muy naturalizado en nuestro país es la violencia obstétrica, de la cual nos preocupamos muchísimo. Venezuela es uno de los países con mayor índice de mortalidad materna en la región, incluso según cifras de la CEPAL, es el segundo país con mayor índice de mortalidad materna en Sudamérica. ¿Y por qué se llama violencia obstétrica? Se Bueno, supone que la violencia es deliberada. Claro. Sí, por supuesto, porque recordemos que la violencia obstétrica, por ejemplo, ocurre mucho en nuestro país, recordando que, por ejemplo, en el sistema público de salud, más del 50% de los nacimientos ocurren por cesárea y pues es deliberada. Cuando no es necesaria. Cuando no es necesaria, es deliberada porque el médico o la médica debería informar de las consecuencias de ello y hacerlo exclusivamente cuando sea necesario. La OMS dice que solamente entre el 10 y el 15% de las mujeres necesitan una cesárea. Pero también esto tiene un sentido también estético para algunas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también hay una manipulación alrededor de esto, ¿no? Te dicen que dar a luz es terrible, que la cesárea es mucho más sencilla. Por supuesto, es más sencillo para el médico o médica, porque a lo mejor hay mujeres que pasan 24 horas en trabajo de parto y tienen que estar allí, ¿no? Ahí hay que transformar, desmedicalizar el parto, entenderlo de manera más natural. Y lo grave aquí... Bueno, aquí hay una institución que se llama Buen Nacer, que yo no sé si ya todavía funciona, donde, bueno, mis hijos nacieron con el apoyo de Buen Nacer. Claro, no hubo parto natural, etcétera, pero era la práctica del parto natural y todas esas cosas, ¿no? Exactamente, creo que hay que promover esto. Eso que, bueno, ahora lo llaman parto humanizado, pero el parto humanizado no puede ser descontextualizado de la realidad que se vive. O sea, hablar de parto humanizado en medio de una crisis en el sistema asistencial es una... No, y además de hablar de parto humanizado para una niña o adolescente embarazada, muy poco podemos entender de parto humanizado. O que se envíen mensajes de que qué bueno que tienes 4 muchachos o 3 muchachos, eso no puede ser. Hay falta de prevención también y de planificación familiar. El parto será humanizado en la medida en que la maternidad sea deseada. Si no es deseada, si no tuve las condiciones para decidir y no tuve información para la planificación familiar, mal podemos hablar de un parto humanizado. Sin embargo, hay que avanzar hacia, vamos a decir, la desmedicalización, como te decía, del parto. 52% de nacimientos por cesárea no solamente trae consecuencias en la vida de esa mujer y de ese niño, sino que mientras que un quirófano está ocupado
preocupado utilizando los insumos de una cesárea a una mujer que no lo necesitaba, a lo mejor llega uno que sí lo necesitaba y pues muerte. Puede morir. Entonces ahí está muy asociado a eso los índices de mortalidad materna. Otras formas de violencia. Bueno, todas las violencias sexuales también, la violencia sexual como la trata y tráfico de mujeres por explotación sexual, el acoso sexual, la prostitución forzada, y más en estos tiempos de crisis. La violencia laboral también, ¿no? Por supuesto, la En el violencia sentido del laboral. maltrato en cuanto a condiciones socioeconómicas, asociar el asunto del acoso laboral, el acoso sexual dentro del ambiente de trabajo, Claro, por ejemplo. y otros tipos de violencia como que las mujeres pues tenemos lo que llamamos el techo de cristal, accedemos solamente a ciertos cargos porque después de ciertos cargos somos potencialmente un riesgo, porque las mujeres damos a luz, porque las mujeres somos madres, tenemos que encargarnos de los niños. Hay una serie de situaciones en los entornos laborales que se pueden dar que se ejercen violencia hacia las mujeres. Yo prometí un video, lo tenemos. Vamos para introducir un tema que es hombres que luchan contra la violencia de género. Eso no es muy común, ¿verdad? Así es, pero se puede hacer. Pero existe. Vamos a verlo. Continuamos con Susani González, ella es activista de derechos humanos, presidenta del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y veíamos el video de Free Convict y de los villanos barbudos. Así es. Y bueno, para un poco explicar cómo el hombre también, hay grupos de hombres que desde la masculinidad pueden también brindar una gran contribución a la lucha contra la violencia, ¿no? Y hay dos escenarios allí, por ejemplo, el fenotipo o el estereotipo de un tipo barbudo, de repente puede dar a entender que podría ser una persona violenta. No sé, habrá algunos que lo crean así. Así Pero es, también bueno. puede haber violento también sin barba, sin bigote y hasta sin pelo también. Pero fíjate, también está lo de los convictos, la situación en la cárcel, ¿no? Cómo la cárcel, la violencia es un mecanismo de sobrevivencia dentro de la cárcel, ¿no? Total, pero bueno, hay Sin que que decir también, ellos mismos, los compañeros... Como han vivido eso, pues quizás tienen... Claro, ¿no? Y además ellos mismos se han dado cuenta que estos muchachos, ¿no? De Free Convict, que son un grupo de muchachos que hacen rap y a través del arte, pues promueven la prevención de la violencia, promueven una cultura de paz y justamente utilizan su propia historia para prevenir, ¿no? Y ellos mismos se han dado cuenta cómo la violencia machista atenta no solamente contra la vida y la integridad de las mujeres, sino contra ellos mismos. Nuestros niños los empezamos a criar desde muy pequeños con la espadita, con la pistola, con los muñequitos de guerra, etcétera. Naturalizamos la violencia en la niñez, le decimos a nuestros niños desde muy pequeñas edades, defiéndete como un hombre, naturalizando que para ser hombre tienes que ser violento y tienes que imponerte, ¿no? A la fuerza si es necesario. Esa violencia machista pues atenta contra la vida de miles y miles de mujeres todos los años en el mundo, pero también contra la de los hombres. Los hombres principalmente son víctimas, vamos a decir, el porcentaje más alto de las víctimas de homicidio en el mundo son hombres, pero también son los perpetradores de homicidios, ¿no? Sin hablar de que la población carcelaria, por ejemplo, la población privada de libertad a nivel mundial, más del 90% son hombres. Claro. Porque entonces vemos una masculinidad que naturaliza la violencia y que atenta también contra la integridad y la vida de los hombres. Entonces por eso es que estos compañeros pues decidieron también alzar su voz, no solamente hacerlo, y por eso una parte de la canción dice, no solamente hazlo por ti, sino no solamente lo haces por ella, sino también lo haces por ti, ¿no? Porque desmontar la violencia machista también es liberar una masculinidad que tampoco es soportable para los hombres. Los hombres no pueden llorar, no pueden expresar sus sentimientos, no les pueden decir a otro amigo te quiero o te ves bien sin que eso sea considerado como algo débil respecto de su sexualidad. En fin, es una masculinidad que es inviable en pleno siglo XXI y es por ello que, bueno, estos muchachos levantaron su voz, los villanos barbudos, Free Convict. ¿Y cómo cae ese mensaje en los hombres? ¿Qué estudios han hecho ustedes al respecto? Bueno, es difícil, es complejo. Hemos empezado a trabajar, gracias a ellos, el tema de las nuevas masculinidades, trabajar estas nuevas masculinidades. Sin embargo, es difícil entrarle a los hombres, justamente, ¿no? Pero hemos entendido a través de esta campaña que es importante empezar a hablar con los hombres. De nada sirve que empoderemos a nuestras mujeres, que liberemos a nuestras mujeres si en casa siguen viviendo el mismo yugo, si la masculinidad sigue siendo igual. Entonces, bueno, hemos empezado Pero se corre el mito también del hombre dominado. Bueno, pero que es un no mito, es tan mito. pero es un mito. No, depende. Bueno, pero es que ahí están las estadísticas, como te digo, sin duda alguna, la construcción... Aquí hay en el estudio varios varones domados y dominados. No lo sé, no lo creo tanto. Pero bueno, también hay un mito y hay chistes alrededor de esto, claro. porque entonces el hombre dominado es un chiste, la mujer dominada es normal, es natural, de eso ni siquiera se habla, es un secreto a voces. Por cierto que estuve viendo una publicidad en televisión, una publicidad argentina.
de un detergente, ¿no? De una de estas marcas de detergentes muy famosas en el mundo, de unas empresas de estas de detergentes y de productos del hogar, donde dice, donde más o menos la cuña es que la mujer le dice, no me ayudes, si estoy lavando, no necesito que me ayudes, necesito que hagas el trabajo conmigo, que es distinto. O sea, como de la publicidad, ahí hay un cambio porque antes toda la publicidad estaba asociada a que la mujer es la que lava, la que plancha. En este caso se hace una publicidad con un mensaje distinto, ¿no? Sí, bueno, es necesario romper con eso. Sin embargo, sigue habiendo estereotipos en las publicidades y cuña, en todo el tema de publicidad se naturaliza mucho. Sin embargo, sí, se ha ido rompiendo cada vez más. Ahora, no hay roles naturales en el hogar. No son naturales. Susana, Empezando que la familia es un constructo psicosocial. Ajá. Si empezamos por allí, Ajá. ya todo lo que derive de la familia, Ajá. pues sin duda alguna son construcciones psicosociales. Si son construcciones, son deconstruibles. El concepto de también. ama de casa, por ejemplo, tú no lo compartes. No, claro que sí, porque eso está, vamos a decir, Culturalmente claro, culturalmente aceptado, pero además que un 99% de las personas que hacen trabajo doméstico y de cuidado son mujeres. Entonces son amas de casa y por ende, además nuestra Constitución reconoce que el trabajo de las amas de casa es un trabajo, claro. es un trabajo que debe ser remunerado y considerado como trabajo. Hoy en día, en tiempos de cuarentena, lo vemos cada vez más. Se ha recrudecido el trabajo de Ahora, cuidado del ¿cómo hogar. debería ser remunerado? Por ejemplo, el caso de una esposa que se queda en casa y que el marido sale a la calle. Existen distintas maneras de reconocerlo. Lo primero es que sean inscritas en el Seguro Social, empezando por allí. Segundo, que no sean consideradas población económicamente inactivas. No. Ama de casa es una actividad. Es una En la actividad. remuneración, por ejemplo, debería haber una cuenta común. Existen qué sé yo, por distintas ejemplo. maneras, con políticas sociales, a través de las cédulas sociales, por ejemplo, en la identificación, vamos a decir, de la población, y se puede identificar cuando un miembro de la familia es el que se encarga del trabajo doméstico, pues es a ese miembro de la familia que se le da una especie de subvención directa para que puedan... ¿Que la debe ser el Estado o el esposo? El Estado. El Estado, Por supuesto. Eso es un tema de derechos humanos, no es un tema de familia. No es un Es tema un de tema familia. público, no es un tema Un privado. tema de derechos humanos. Eso está interesante. Es como el tema de los permisos postnatales, por Así ejemplo, es. y presnatales. Pero eso tiene que evolucionar también. También, claro. Porque incluso hay experiencia de países en Europa que han equiparado los permisos de maternidad con el de paternidad, justamente para promover una paternidad responsable. Y es obligatoria por parte de los hombres. Entonces se ve cada vez más No, en la yo sí calle. creo que el hombre ha evolucionado en eso. Claro, sí, bastante. Sin O sea, embargo, yo me sigue pongo a ver habiendo. cómo se ocupaba, bueno, ya por ejemplo, el rol de los padres de uno con respecto a cómo uno asume los hijos, la cosa ha cambiado. Y si vamos a las nuevas generaciones, mucho más. Afortunadamente, pero hay que seguirlo haciendo. Por Sin embargo, en supuesto. Venezuela todavía se considera que el 70% de los hogares están encabezados por mujeres solteras o por mujeres jefas de familia, ¿no? Entonces muchas veces está el hombre, pero no necesariamente asume de manera corresponsable la crianza, porque el hecho de que esté allí presente, que bueno, contribuya no solamente económicamente, sino vamos a decir amorosamente, no necesariamente lo asume de manera responsable. Bueno, 100%. yo a veces quiero cocinar o quiero hacer algo en la cocina y entonces eso es una zona de conflicto a veces porque a veces el daño que uno hace es mayor porque de repente cocina, pero el desastre que deja, entonces es un problema de Bueno, reeducación, ¿no? te toca aprender, porque lamentablemente yo tenía una amiga que decía que le daba cosa con los hombres porque a veces eran criados como inútiles y es así. Muchas veces a los hombres pues no se les enseña cuestiones que son de supervivencia, porque cocinar, lavar, planchar son cosas de supervivencia en la sociedad que Bueno, vivimos ¿cuántas hoy en mamás no día. le dicen al hijo, deja ese blue jean, yo te lo plancho, eso no es cosa de hombre, por Bueno, ejemplo? eso hay que irlo transformando en las Y mira familias. lo difícil que es planchar una camisa. Dificilísimo, lo sé bastante, sí, trato de evitar hacerlo también. Pero esos son micromachismos que uno se ríe, porque bueno, son cuestiones cotidianas, pero eso va naturalizando la violencia hacia las mujeres, porque naturaliza los roles Pero diferenciados también entre está hombres y mujeres. el feminismo que termina siendo feminismo revanchista, ¿no? No, para nada, eso no es feminismo, empezando por allí. pero El lo hay. feminismo como tal es una corriente político-ideológica que propugna la igualdad, o la equidad, más que la igualdad, pues no somos biológicamente iguales, iguales. no. La equidad entre los géneros y vamos a decir desmontar la violencia patriarcal. Eso es lo que implica el feminismo. No implica vengarnos de los hombres, no implica que las mujeres estén sobre los hombres, no implican ejercer, por ejemplo, la política de manera violenta como la ejercen los hombres. No, eso no es el feminismo. Hay algunas corrientes que dicen ¿Tú que militarías son en un mismo. partido de puras mujeres, por ejemplo? Yo militaría en un partido feminista y no necesariamente el feminismo es de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Probablemente militaría en un espacio así. Vamos a hacer una pausa. Al regreso me gustaría hablar de la violencia vinculada a la sexualidad en la pareja, que es un tema también espinoso, ¿no? Así es. Vamos a la pausa, ya venimos con Susana González de CDSEX, presidenta de CDSEX. Bueno, continuamos y venimos ya para
la parte final de esta entrevista con Susani González. Tenemos todavía espacio para hablar de muchos temas. Yo dejé para la última parte este tema tan complicado de la violencia en la pareja desde el punto de vista de la perspectiva sexual, ¿no? O sea, el trato del hombre hacia la mujer, bueno, todo lo que rodea pues esa zona de tensión que a veces se produce en una pareja por razones de desavenencias en ese ámbito, ¿no? Tan Así íntimo, es. en la intimidad. Bueno, fíjate, la violencia sexual es una de las violencias más naturalizadas, ¿ok? Una de las más graves por las consecuencias no solamente físicas, sino psicológicas en la mujer, pero además una de las más naturalizadas. Empezando por el hecho de que en nuestra sociedad no existen realmente nociones de educación integral de la sexualidad. No nos enseñan a entender nuestra sexualidad y la sexualidad femenina está muy coartada, es un tabú. De sexualidad femenina no se habla, ¿no? Entonces, frente a ello, pues las mujeres somos consideradas casi unas especies de asexuadas y estamos allí para darle placer al hombre. Entendiendo esto, como lo entendemos, vamos a decir socialmente, se naturaliza, por ejemplo, la violencia sexual en la pareja. Muy normal, ¿por qué? Porque se asume que una vez que tú estableces una pareja con un hombre, tu cuerpo le pertenece. Entonces, es muy usual la violencia sexual de los hombres que llegó el viernes después de tomarse unos traguitos, llegó y pues bueno, es normal que tengas relaciones sexuales con tu pareja a pesar de no tener consentimiento. El consentimiento no se entiende en las dimensiones que debería entenderse. Entonces sí, la violencia sexual en la pareja está muy naturalizada y es muy difícil probar, por ejemplo, la violencia sexual en la pareja, por ejemplo, en tribunales o en el sistema de justicia en términos generales. Por ejemplo, una violación. Exactamente, es Que una puede violación. haberla, ¿no? Y existe la violación dentro de la pareja, por supuesto. Para comprobarla es bastante difícil porque el sistema de justicia pues entiende que si hay pareja hay un consentimiento automático y no es así. Entonces, evidentemente ahí nuevamente está... Ahora, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo lograr detectar, diferenciar que hay un consentimiento cuando, por ejemplo, el hombre insiste y la mujer acepta? ¿Cuándo termina siendo forzado? ¿Cuándo la mujer es convencida, por decirlo de alguna manera? Claro, lo que pasa, bueno, lo primero es entender que, bueno, la mujer tiene que tener una capacidad de consentimiento. Hablar de que tiene que ser primero un mayor de edad, empezando por ahí, porque luego cualquier otra relación sexual con una niña o adolescente de menos de 18 años, eso es abuso sexual infantil, vaya donde vaya, ahí no hay consentimiento aunque exista posible. una partida de matrimonio. Así es, así la niña parecía mayor, eso es abuso sexual infantil, vaya donde vaya. Por otro lado, luego de eso tiene que tener la mujer capacidad de consentimiento. Luego tiene que haber un diálogo en la pareja. Es decir, más allá de que, bueno, pudiese haber un convencimiento, bueno, pero yo te acaricio, te doy un besito, etcétera. Pero eso va a depender, vamos Porque a decir, también de hay comunicación. terapeutas sexuales que recomiendan, bueno, mira, si el hombre tiene deseo, la mujer debe tratar de complacerlo, y si la mujer tiene deseo y el hombre no, el hombre también. Es decir, ahí hay teorías de teorías, ¿no? Claro. ¿Cómo abordarlo? Claro, pero lo más naturalizado normalmente, vamos a decir, es que es la mujer la que tiene que darle placer al hombre. Además que igual que la sexualidad femenina está llena de O tabúes, sea, la es sexualidad una masculina verdad que también. el hombre siempre tiene más deseo que la mujer. No, es falso. Ajá. Es falso. Entonces, ¿por qué tú dices y que es falso, más naturalizado y me que...? voy a permitir una Ajá. anécdota un poco jocosa incluso, Ajá. ¿no? El único órgano del cuerpo humano cuya única función es dar placer es el clítoris y lo tenemos las mujeres. Entonces, Ajá. bueno, si Dios o la naturaleza, según lo que creamos, nos creó con un órgano exclusivamente para el placer, pudiésemos inferir que quienes somos más sexuales somos las mujeres. Lo que pasa es la construcción luego que hay alrededor de la sexualidad femenina es que está bastante coartada, mientras que la sexualidad masculina enseña a los hombres que tienen que ser una especie de máquina sexual, sin hablar de la sexualidad que se promueve a través de la pornografía streaming, donde se naturalizan cosas que luego afectan a la sexualidad masculina, empezando que se naturaliza tener relaciones sexuales sin protección, lo cual es bastante peligroso con las infecciones de transmisión sexual, recordando que todos los días se infecta por lo menos 1 millón de personas de VIH en el mundo, en el mundo todos los días. Sin contar el los virus papiloma humano. Exacto, el VPH, que se estima que por lo menos 1/4 de la población lo tiene. Entonces, bueno, eso la población por un mundial. lado, sí, de la población mundial. Muy y alto luego, eso. bastante alto. Claro, recordar que el VPH también va a depender del sistema inmunológico, otras cosas, bueno, eso otras incidencias. Pero bueno, luego la pornografía naturaliza también la violencia sexual, porque es normal pues maltratar a una mujer y obligarla a tener relaciones sexuales. Luego también promueven unos estereotipos que afectan, vamos a decir, la sexualidad femenina, pero también afecta la sexualidad masculina. Entonces, nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes se están educando sexualmente a través de la pornografía, lo cual es bastante grave porque esto naturaliza otras cosas mucho más graves. Entonces, importante para prevenir la violencia sexual, no solamente en la pareja,
prevenir la violencia sexual y cualquier otro tipo de violencia que estén asociados a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos. Paso número 1, educación integral para la sexualidad. Que se hable de sexualidad en las escuelas, en la familia, en la comunidad, desde las primeras edades. Estamos hablando que desde las primeras edades debemos enseñarle a nuestros niños y niñas las partes de su cuerpo, amar su cuerpo, cómo se llama cada una de las partes, sin ponerle ningún sobrenombre. La cosita, el corazón. Exactamente, nada de eso, sino los nombres que deben ser exactamente, que entiendan eso y luego a medida que van creciendo, que entiendan qué son las relaciones sexuales, que entiendan qué es el consentimiento, que entiendan qué es la identidad de género, la orientación sexual. Eso se tiene que dar en las escuelas. Pero fíjate que no parece fácil porque a lo mejor tú se lo das a los niños y la maestra lo hace de la mejor intención, pero cuando llega al hogar, claro, y la niña nombra el órgano sexual masculino y la mamá a lo mejor le pega por eso, o la regaña o la castiga. Por eso hablo de los 3 niveles, en la escuela, en la familia, y en la comunidad o en la sociedad. Ahora, volviendo a lo que fue el inicio de la pregunta, o la pregunta inicial, mejor dicho, Susani, ¿cómo se procesan esas diferencias en la pareja, por ejemplo, con respecto al tema de la frecuencia, al tema del tipo de sexo que el hombre quiere tener o que la mujer quiere tener, al tema de quién decide si se tiene o no se tiene? Pues la mujer por lo general puede tener la llave y decir, mira, yo no quiero y no quiere y punto. Claro. Te aguantas, ves qué hace, ¿no? Bueno, la comunicación es lo fundamental, Vladimir. No podemos decir que existe una única manera de llevar Échate eso. agua fría, qué sé yo, Así como lo dicen a veces. No lo sé, pero en todo caso, así como no existen y debemos derrumbar, vamos a decir, los esquemas de un único amor. Se dice que el amor se debe vivir de alguna manera, que se naturaliza a través de las novelas y otros contenidos, donde es normal que el amor es sufrimiento, el amor es celo, el amor es propiedad. De igual manera, las relaciones sexuales en las relaciones amorosas tienen que ser sobre la base del convenio de cada ¿Tú eres quien. partidaria de la monogamia o de la poligamia? Yo soy partidaria de que cada quien decida cómo amar y que en todo caso, pues siempre y cuando sea bajo esquemas de convenio, donde se respete la voluntad y la intención de cada quien, pues bueno, eso es amor. Monogamia o no monogamia, lo que venga. Lo importante es que sea conversado en honestidad. Porque hay sociedades donde eso está, bueno, quizás en algunos sí, en otros no, depende de un tema cultural, ¿no? Claro. Ahora, fíjate, ya cerrando, ¿cómo hacer en un mundo con tantos problemas? Problemas de hambre, problemas, por ejemplo, derivados de la pandemia, problemas de contaminación, los asuntos de la política tan complicados. ¿Cómo hacer para poner el foco en la temática que ustedes abordan? ¿Cómo hacer para que la sociedad diga, espérate, párate un poquito ahí, elecciones, párate un poquito ahí, cambio climático, vamos a focalizarnos en la violencia? Bueno, no es focalizarse en la violencia únicamente. Nosotras creemos desde el activismo feminista que el feminismo no solamente habla de los derechos humanos de las mujeres. El feminismo tiene un enfoque económico, político y social. Y estamos convencidas que si logramos desmontar estas relaciones de poder desigual que existen en el mundo, en Venezuela, en América Latina y en el mundo entero, pudiésemos avanzar muchísimo más. Si nosotros entendemos estas relaciones de poder desigual, vamos a tener una relación distinta con el medio ambiente. Si entendemos, por ejemplo, las dinámicas políticas de un enfoque feminista, que no sea desde una imposición machista. De hecho, por allí algunos decían que las guerras son machistas, ¿no? Las guerras son machistas porque justamente implican la imposición a lo mero macho de la voluntad. Y la guerra es una palabra femenina, fíjate, la guerra. Así es, pero es machista. En todo caso, si entonces entendemos las dinámicas políticas, económicas y sociales desde un enfoque de mayor igualdad y donde entendamos estas relaciones de poder de manera distinta, seguramente avanzaremos en muchos otros temas. ¿Tú estás de acuerdo con el lenguaje de género como se utiliza en Venezuela? Sí, ¿Sí? De hecho espero ¿No te que parece avancemos un poco más. Sí. Sí, por porque, ejemplo, eso de, está bien, médica es médico, claro. Pero muchas veces se avanza más allá, fiscal, aconsejal, o sea, como en la Constitución, soy firmante de la Constitución y lo aprobé, pero hoy en día tengo mis observaciones porque me parece que se exagera, ¿no? Bueno, entonces hagamos algo, lo ponemos todo en femenino y que todas nos sentamos o con la arroba, por ejemplo, se habla de todas, todos y todas, entonces ahora todes, por ejemplo. Claro, porque existen personas no binarias y está justamente el tema, por eso digo que hay que avanzar. No solamente son hombres y mujeres, personas que se sientan hombres y mujeres. Hay personas que no se sienten identificadas con ninguno de estos géneros y deben ser que son no binarios, es decir, que pueden sentirse de ratos hombres o mujeres o algo distinto. Estas personas también tienen que estar involucradas y algo que hemos aprendido incluso desde la Constitución es que el lenguaje, sin duda alguna, es un símbolo muy importante para el avance de los derechos. Si no estamos incluidas en el lenguaje o no estamos incluidos o incluides en el lenguaje, entonces es muy difícil que podamos garantizar los derechos. Pero es difícil cambiar eso, ¿no? No tan difícil. Yo te llamo a que lo intentes para que veas que hay momentos que lo naturalizas tanto que no te sale otra manera. Por ejemplo, no puedo decir buenas tardes, bienvenides. Claro.
No, les damos la Pero ¿y bienvenida. qué pasa con la Real Academia Española? ¿Cómo hacemos con ella? No, claro, es que la Real Academia Española como institución es altamente patriarcal también, sin embargo, ha ido Ajá. aceptando algunas cosas. Sí. Pero puedes utilizar también lenguaje no sexista, les damos la bienvenida, por ejemplo. Ajá. En vez de decir bienvenidos, les damos la bienvenida. Puedes utilizar el lenguaje de manera distinta para poder incluir a todos, todas y todes sin ningún problema. Bueno, caramba, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Ah? ¿Nos queda 1 minuto o 1 minuta? Nos queda 1 minuto, nos queda un Siempre nos minuto. queda corto el tiempo. Siempre Vladimir. nos queda corto el tiempo. Bueno, una reflexión final Bueno, para todos. Para todos, todas y todos. Bueno, además la reflexión en estos tiempos de diciembre, pues estas fechas decembrinas son fechas de celebración, de encuentro familiar, pero también son una de las fechas más crueles para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Aumentan mucho los casos de violencia en la medida que aumenta el consumo de alcohol y entre otras cosas. Entonces, el llamado es justamente a tratar de desmontar estas situaciones de violencia desde el hogar, desde nuestras realidades, decirle a las mujeres que no están solas, que denuncien la violencia hacia las mujeres, que llamen al 911, a los 0800 ¿Funciona? mujeres y que por lo menos puedan llamar, empecemos por allí, ¿no? Segundo, que tengan una red de apoyo. Y tercero, existen varias organizaciones de la sociedad civil que hacen acompañamiento. Ponemos a disposición las redes de CDSEX, @CDSEXVE, pueden consultarnos hasta ahí. Existe en el plan de respuesta humanitaria que ha creado Naciones Unidas con la sociedad civil distintas organizaciones que atienden psicológicamente y legalmente a las mujeres víctimas de violencia. Estamos a la orden para apoyarles desde ahí. Hay colectivos como Tinta Violeta, La Quinta Ola, CEPAS, Hayas Venezuela, varias organizaciones, Médicos y Médicas Sin Fronteras, los Psicólogos Sin Fronteras, varias organizaciones que están prestando apoyo a las mujeres víctimas de violencia, no están solas. Pues hagamos una gran red por la defensa del derecho de las mujeres a una Me da vida la libre de explicación del violencia. tatuaje. Bueno, te agradezco mucho. Seguro que sí. Muchas gracias, Susana González. Ella es la presidenta de CDSEX, Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Así que bueno, será hasta la próxima. Hasta aquí esta emisión pues, de Vladimir a la Una.